Bueno, hoy voy a comentar un libro de Chris Kraus que ha publicado la editorial Consoni, que se titula Video Green. Chris Kraus es muy conocida o se ha hecho muy popular porque su novela Amo a Dick se ha convertido en el motor de una serie de televisión de idéntico título y es una de las figuras de la narrativa actual y también de la crítica de arte más relevantes. El, el libro acaba de aparecer y ha aparecido en esta editorial Consoni que está publicando pues ensayos de arte francamente muy interesantes. Comenté hace muy poco el libro de Iván de la Nuez, su teoría de la retaguardia, y ha publicado también libros como Ojos y Capital de Remedios Zafra, la línea de la producción de la crítica de Pello Aguirre hace tiempo, o también Salir de la exposición de Martí Manén. Es una edición fantástica esta que tengo en mis manos, que además incluye una pieza, una obra de arte exclusiva hecha para cada libro. En mi caso, la que ha llegado se trata de un billete de tren. Son piezas que ha hecho Maider López. En este caso es un billete de tren de Coruña a la estación de Sants en Barcelona. Bueno, comentando el libro de Chris Kraus, se trata de una aproximación a la escena artística de Los Ángeles, aunque yo creo que va mucho más allá de ello, dado que no es una revisión en ningún caso sistemática ni una descripción de carácter exhaustivo, sino que es una aproximación al arte contemporáneo desde el punto de vista fundamentalmente de una narradora, de una profesora que da clase en un grado en una escuela de alto prestigio en Los Ángeles y que da allí la asignatura de escritura de diarios, y en cierta medida este libro también es un diario, es un diario en el que Chris Kraus va mezclando sus comentarios, sus columnas sobre arte contemporáneo que están publicadas o que fueron publicadas en distintas revistas. Principalmente las revistas en las que apareció fue en Arthex, en esa revista, y también en C Magazine International, todas ellas han sido redactadas o reformuladas para formar parte de este libro. Como digo, por una parte está el material específicamente artístico, luego están incluso a veces cartas o correspondencia con algunos de los artistas sobre los que escribe. También hay referencias a su vida en la ciudad de Los Ángeles y las casas o los lugares en los que ha ido habitando, y también una serie de textos que se van intercalando que tienen que ver con sus experiencias sexuales y fundamentalmente con sus actividades sadomasoquistas. Todo eso da al libro un carácter enormemente intenso, muy vibrante, y francamente es un libro que se lee con un extremo placer. Por otro lado, se podría decir que también lo que hace aquí Chris Kraus es trasladar su particular concepción del arte contemporáneo, siendo muy crítica con la enseñanza que se ofrece en estos másters para formación de artistas, y sobre todo contra lo que ella llama el neoconceptualismo neocorporativo, y también con el uso de la teoría en realidad como un arma de camuflaje o como una retórica que en el fondo no aportaría nada. Ella nos cuenta cómo estaba escribiendo este texto cuando estaba dando clase en el Art Center College of Design, y que tuvo la suerte de encontrarse con una escena artística que es la escena de Los Ángeles, que desde mediados de los años 90 se volvió muy activa, y lo veía como un lugar, Los Ángeles, donde era fácil pues encontrar un sitio, o por lo menos convertirse en alguien, y por lo menos sobrevivir frente a la dificultad de la escena de Nueva York. Chris Kraus nos cuenta cómo va desplegando su actividad académica, también en relación con el que es durante estos años su esposo, Sylvain Lotringer, que es un conocido pensador, director o articulador de la publicación Semiotext, y que ha sido durante muchos años, en cierta medida, el interlocutor del pensamiento francés contemporáneo en los Estados Unidos. En el libro French Theory se le dedican en muchas partes a hablar de Sylvain Lotringer y cómo él fue promotor
o sobre todo alguien que ofreció una presentación de teóricos como Jean Baudrillard o Michel Foucault en los Estados Unidos, o como Gilles Deleuze, y a través de sus publicaciones y Bertolt Ringer, en diálogo también con teóricos como Paul Virilio, se ha convertido en un referente importante para la Academia Americana, dado que ha facilitado esa llegada de el estructuralismo, el postestructuralismo y la deconstrucción. Haré lo que hago siempre, que es comentar o explicar algunas cosas en torno al texto en su orden de lectura. El primero de los capítulos se titula Colección de arte, y en él habla sobre cómo se va montando una colección y también cuál es el fetichismo que rodea a los objetos y cómo se articula una colección de carácter amateur, mezclando reflexiones sobre el coleccionismo con la importancia que ella concede a la novela Conde Cero del año 1986 de William Gibson, y con aquella narración en torno a La caja sin nombre de Joseph Cornell, que sería el magno fetiche que está buscando un coleccionista, y también alude a la performance del año 1992 de William Gibson en colaboración con el artista Dennis Asbauch en The Kitchen en Nueva York, sobre la confluencia de la objetualidad y del desvanecimiento en términos levemente diferentes, y también la transmisión de Agrippa, A Book of the Dead, Agrippa, un libro de los muertos, y la lectura de ese texto de Gibson como un texto que se grabó en un disco magnético sellado al vacío. El coleccionismo, afirma Chris Kraus, es una forma, o en su forma más primitiva, implica una creencia profunda en la primacía y el misterio del objeto, como si éste fuera algo salvaje. En este texto va a ir introduciendo Chris Kraus su relación, o por lo menos el interés que tiene, con algunos teóricos como Jeremy Gilbert Rolfe, cuando éste habla del mundo del arte como aquel que refleja y proporciona una alternativa a ese propio mundo, pero también colabora con él, o las relaciones entre arte y comercio como realidades que no se oponen, sino que han estado siempre vinculadas, y más podríamos decir en la contemporánea condición posliberal. Nos habla, por ejemplo, de la obsolescencia de las teorías del arte abyecto y cómo este neoconceptualismo neocorporativo al que ataca, o al que parodia, o del que se está riendo continuamente en este libro Chris Kraus, estaría confrontado por una serie de críticos como Dave Hickey, el citado Jeremy Gilbert Rolfe o David Pagel, que han hecho una defensa de la belleza como opuesta a la noción de criticality, esto es la noción de criticalidad, y cómo estos tres críticos despotrican contra la academia neoconceptual o neocorporativa, que produciría una escena del arte en la que estaría totalmente exorcizado la cuestión de la belleza, y sobre todo cómo atacan las disciplinas híbridas de los estudios culturales, del feminismo, la historiografía, las teorías queer o el postcolonialismo. Bueno, es curioso porque Chris Kraus, que tiene una enorme brillantez, en algunos momentos se la ve muy cerca o bastante cercana a posiciones francamente regresivas, como serían las posiciones de estos críticos que menciona, que son evidentemente críticos dinámicos, ¿no? Y críticos que tienen posiciones interesantes, pero que son defensores de un arte verdaderamente retrógrado, y en algunos casos, como el de Dave Hickey, pues interesa más su posición por el estilo literario de su crítica que por la mínima penetración conceptual o argumental. Lo cierto es que Hickey también tiene partes interesantes, como es su crítica a la academia como una suerte de institución terapéutica, en la que lo único que se hace es entrar en una competencia, o una competencia básicamente articulada como un combate de egos, un combate de narcisismos. El texto de David Hickey, Buying the Wall, publicado en Daedalus en el año 2002, es uno de los que comenta, o también el proyecto Beauty and the Contemporary Sublime del año 1999, en el que Gilbert Rolfe habla de nuestra cultura como una cultura preocupada solamente por las ambiciones culturales, ideológicas, históricas y sexuales, y como hay un mix de Benjamin, Duchamp o Foucault que conduce a un discurso absolutamente empantanado. Los textos también de David Pagel, publicado en LA Times, nos hablan de los estándares visuales y también del tipo de crítica
que se despliegan en nuestra época que conducirían solamente a la fealdad o que únicamente se conducirían a un discurso conceptual altamente retorizado. Bueno, en este capítulo sobre todo nos presenta esa idea de cómo la institución o la institución académica se ha convertido en el centro de las obsesiones artísticas contemporáneas, con nociones como la de la abyección que surge de Julia Kristeva y que a través del Whitney Program se fue imponiendo internacionalmente, y cómo esta idea de la exhibición de lo excrementicio se habría convertido en una suerte de pornografía de lo cotidiano. También va hablando cómo hay en todas estas escuelas una tendencia a ser cool, pero esa tendencia a ser cool es también la de presentar un cierto tipo de fotos o de vídeos o de pinturas monocromáticas post-minimalistas, y cómo también hay un tipo de magia o incluso de hechizo frente a derivas o posiciones conceptuales que finalmente no aportarían nada, y cómo hay un chanchullo generalizado en este mundo académico que conduce a estos jóvenes artistas a pasar directamente a importantes galerías. Nos va hablando también de, en este libro, como he dicho, Chris Kraus va mezclando sus consideraciones sobre el arte contemporáneo con los contactos sexuales que establece a partir de páginas de internet y la búsqueda también de situaciones de dominio y de sumisión sadomasoquistas, y cómo ese tipo de fantasías, y no son fantasías, sino también realizaciones y rituales sexuales, se van convirtiendo en un contratema o en un subtexto que atraviesa de forma excitante este libro, en el que bueno, pues como digo, se va aproximando a artistas, algunos de ellos conocidos y otros pues bastante poco conocidos en el contexto español, en el que reflexiona, por ejemplo, sobre las obras de William Bronck, o va hablando sobre artistas como Hurs o artistas como Eugene Kadenk y el tipo de relaciones que fueron estableciendo en torno a exposiciones, obras, colecciones, y también, digamos, cómo se va creando esa especie de, en el caso, por ejemplo, de la colección y del arte de Bronck, como sobre todo reivindica Chris Kraus fundamentalmente pues una vida de poesía, o una vida en la que la articulación de una colección tiene que ver con una concepción poética de la vida. En otro de los capítulos del libro, escrito en el año 1998, aquí es la fecha que nos da, cancelemos todo este asunto, habla de el vídeo que ha visto de Julia D'Agostino y In Between, y cómo la cámara permanece estática durante 4 tomas, y cómo el tema central es una cama elástica alquilada en la que están dando saltos, y para ella, bueno, pues va a ser esta obra particular la que le lleve a pensar sobre la condición del artista contemporáneo, bueno, saltando o encontrándose en una situación intermedia entre todas las cosas, y también cómo esas obras a veces conducen a una sensación de enorme pesadumbre. Analiza también, por ejemplo, la relación que se podrían tener los artistas, o la relación que tiene un artista que le presentó. Se trata concretamente de la estudiante de posgrado Jennifer Schjolberg, que le presentó una serie de obras o hizo una presentación de su trabajo en las clases de Chris Burden, y Chris Burden le dijo que se presentaba de una forma muy siniestra, ¿no? Esto le lleva a plantearse el tipo de relación entre profesores como Chris Burden, conocido por haber realizado acciones de extrema violencia cuando estaba todavía en el ámbito académico en la Universidad de Irvine, y las posiciones de un artista que lo que pretendía era dibujar a sus compañeros o establecer interacciones con sus compañeros a través de los dibujos, y que finalmente esta artista Jennifer Schjolberg lo que hizo fue crear una documentación de carácter biográfico, pero también filtrar consideraciones de carácter íntimo, que tendría que ver con la carta o la documentación que genera alguien de forma paranoico, y cómo Jennifer creó una pieza que se titula 78 dibujos de mi rostro, que es una crónica del arte contemporáneo en Los Ángeles y de las relaciones académicas como un sistema de exclusión
y de ansiedad, pero también qué es lo que sucede fundamentalmente en estos posgrados de alto nivel o de alto perfil académico, pero también de proyección hacia el mundo de la institución galerística. Analiza sobre todo cómo frente a Chris Barden, o la reacción que tiene Chris Barden frente a esta artista, lo que revela es también la posición que tienen los artistas conceptuales o neoconceptuales instalados perfectamente en el ámbito académico con las mujeres, ¿no? Y por eso se plantea, por ejemplo, qué es lo que sucedió con figuras como sería el caso de Shulamit Firestone, que escribió en el año 72 el libro La dialéctica del sexo, y cómo luego desapareció y fue abandonando su carrera de feminista profesional para ingresar en hospitales psiquiátricos. En la página 73 dice Chris Kraus lo siguiente: me pregunto por qué tantas artistas del grupo del arte conceptual y confrontacionales, que eran conocidas y contemporáneas de Barden en 1971, desaparecieron cerca de los 40 para vivir en tipis en Nuevo México y volverse masajistas, terapéuticas o sanadoras sacrocraneales, que hace que la rabia se transforme en New Age. Este es uno de los capítulos más interesantes del libro de Chris Kraus, porque sobre todo nos habla de esa situación en la que las artistas contemporáneas y las teóricas del arte van entrando en un ámbito de desaparición o incluso de deriva hacia las instituciones mentales, las instituciones psiquiátricas, y cómo nadie quiere escuchar lo que dice una mujer, y como dice ella, nadie quiere escuchar a un coño maloliente. Las contemporáneas de Chris Barden, dice Chris Kraus, se metieron en tipis porque no porque estuvieran agotadas, sino porque se había arrojado sobre ellas mucho veneno. Quizás se sintieran vencidas y se dieran cuenta de lo mismo que Hollis Franson cuando escribió en su exquisito ensayo sobre la historia de 1947: mientras estoy sentada escribiendo este texto, en uno de los días de la única vida que viviré, una hermosa tarde de abril está transcurriendo al otro lado de mi ventana. Bueno, también dedica una serie de extraordinarias y fascinantes reflexiones a lo que llama vidas póstumas, es decir, a los artistas que sobreviven gracias a los cuidados y gracias a las atenciones de gente que se ocupan de su statement, que se ocupan de la obra que dejaron, y esa vida póstuma es el sueño para muchos artistas, pero es tal vez el más vano de todos. Analiza especialmente el modo en el que el artista Penny Arcade está conservando en su piso, por ejemplo, la obra de Jack Smith, y cómo fue Penny Arcade, amiga íntima de Jack Smith, que murió de SIDA en el año 1989, la que consiguió finalmente que Jack Smith se pudiera hacer una extraordinaria exposición sobre él, y cómo el apartamento de Jack Smith que estuvo conservando Penny Arcade se calificaba como la Capilla Sixtina del underground, y gracias a ella se pudo montar la exposición el año 1997 en el PS1 de Queens, la retrospectiva de Jack Smith Flaming Creature, y cómo esa exposición fue todo ese material que se trasladó desde el loft de 40 metros cuadrados y desde el almacén que Penny Arcade había estado sosteniendo durante años. También analiza la importancia que tiene, por ejemplo, la labor de conservación que Penny Arcade ha hecho de las fotografías de Baikal, y esas fotografías de Baikal son fotografías que recogen toda una época en la que Baikal, que había sido modelo, había trabajado para la agencia Ford, en el año 68 dejó la labor de modelo y viajó por Europa junto a Paul Thek, haciendo una serie de fotografías de drag queens, de inadaptados, de estrellas del burlesque, en un trabajo contemporáneo a todos aquellos que merodeaban por los bistrós de lujo y por el Lower East Side, y como hizo una suerte de gran retrato del rococó underground, y esas imágenes son un mundo, dice Chris Kraus, que ya conoció vagamente, pero que nos habla de una parte de la historia de un arte que no tiene un carácter profesional, pero que sin embargo es absolutamente fascinante. Tiene un capítulo, el siguiente, que se titula Orfanato de Vaginas, y es un capítulo dedicado a Hannah Wilke y sobre el que ya había trabajado el esposo de Chris Kraus, Sylvain Lotringer, y sobre todo qué es lo que hizo que esta obra, la obra de Hannah Wilke, que todo el mundo despreciaba
en los años 70, por qué se volvió tan importante a partir de 1999. Pero también habla del rescate, otra vida póstuma, de la obra de Ana Mendieta, rescatada principalmente por la labor amorosa de su hermana Rachel Mendieta, y cómo esa atención a esas obras permite que se contemple hoy un trabajo, que es un trabajo que ha necesitado de una gestión muy delicada y del cuidado muy atento de un legado, y cómo tiene que ver también, por ejemplo, con el modo en el que se conservó y se actuó en torno a la obra de Robert Mapplethorpe, y cómo especialmente fue Marisa Cardinale la que consiguió darle una relectura a la obra de Robert Mapplethorpe cuando descubrió cientos de Polaroids de los años 73-74, o también cuando esta misma conservadora, Marisa Cardinale, se hizo cargo del trabajo de Lisa Model, fallecida en el año 83, y cómo toda esa revisión de las fotografías de Lisette Model nos permiten dar cuenta de una época, pero sobre todo la valoración que ella hace de las 55 imágenes de Billie Holiday acostada en su ataúd, tomadas en el verano de 1959. El siguiente capítulo se titula Un caos profundo y nos habla de la cuestión de lo personal o de la noción retórica que se utiliza en las academias de arte de las subjetividades múltiples y del truco que significa esto, y también de lo que son exposiciones como la exposición de la que habla en este capítulo, que es la exposición Witches Brew, que se hizo en el año 1999 de Christina Glidden, y también nos habla en este capítulo de Julia Becher, sobre la que trabaja en distintos momentos a lo largo de este libro, y también de todo lo que sería la obsesión de ciertos artistas por los diagramas, y también de los propios locos obsesionados por lo diagramático, o del trabajo de Becher, su trabajo Suburban Legend, la leyenda suburbana, que realizó en el año 1999. El siguiente capítulo se titula Tecnologías de la emoción y nos habla del triunfo de las estéticas y del comportamiento New Age en Los Ángeles, y también de qué significa el sadomasoquismo, de la teatralidad específicamente sadomasoquistas, y cómo su relación con alguien a quien llama aquí Yates, telefónica, pero también sus encuentros sadomasoquistas se convierten en un tema, digamos, de este capítulo, y también lo analiza en relación con el teatro experimental, o la idea de el sadomasoquismo como una forma del teatro experimental, que lo pone en relación, por ejemplo, con la exposición de Claes Oldenburg en la retrospectiva del MoCA, pero también con las condiciones de las teorías de la construcción de la subjetividad, o el tipo de articulación, por ejemplo, fundamental dentro de la teoría del teatro, que sería la teoría del teatro de Grotowski, y toda aquella relación que el laboratorio polaco de teatro de Grotowski establecía en la construcción de la crueldad o en la construcción de una crueldad teatral, en relación también con las teorías de la crueldad teatral de Antonin Artaud, y cómo hay una tecnología de intento de trascender la soledad a través de la repetición de cierta gestualidad en Grotowski, que ella va asociando a la propia condición de la escritura que ella tiene en este texto en Video Green, pero también a su condición de alguien metida en las prácticas sadomasoquistas. Nos habla también de cómo se van creando situaciones de contacto y situaciones de expectativas y de generación de roles a través de la experiencia sadomasoquista, en confrontación con lo que serían el tipo de comportamientos que ella tiene que tener en el ámbito de lo académico. Nos habla, por ejemplo, de uno de los cursos que se ofrecían en su escuela, un curso titulado Montaje de la ironía, y dice: la mayor parte del discurso sobre el arte contemporáneo tiene que ver con el sentido de este título, que es un sentido que se me escapa, curso de montaje de la ironía. Reconocía, dice Chris Kraus, las palabras, pero los significados de las palabras en estas combinaciones estaban fuera completamente del espectro de lo conocido por ella, dado que la palabra de la obra como tal existe para producir, esto es una cita, ambigüedad. El truco era crear una atmósfera en el sentido de algo que no tiene ningún peso particular. Minimalismo, Heidegger, Kant y la belleza.
el imperativo categórico y los monócromos. Bueno, Chris Kraus tiene evidentemente un excelente sentido para la parodia y un excelente sentido del humor, y nos da cuenta de estos mejunjes, de estos gazpachos conceptuales que suelen aplicarse en el ámbito académico y que seducen o fascinan a ciertos jóvenes artistas que lo utilizan en realidad como camuflaje o para, digamos, rellenar notas de prensa o para llenar páginas y páginas de catálogo, pero que no vienen a significar propiamente nada. Nos habla también de la importancia que tenía, por ejemplo, en Michel Foucault, la cuestión de la tecnología del yo o la reteritorización del placer, también en relación con las prácticas sadomasoquistas de Michel Foucault en sus años en los Estados Unidos. Y sobre todo nos habla aquí de esa necesidad de encontrar un espacio para el placer y cómo el espacio flotante e incorpóreo del sadomasoquismo ofrece para Chris Kraus espacios de teatralidad y espacios de conexión. Ver, dice, está hecho como algo frío o cínico, o es tan ingenuo como pensar que la escritura tiene que ser original o que hablar en primera persona conlleva necesariamente alguna clase de verdad o de sinceridad. Es decir, nos habla de la condición de la ficcionalidad que también atraviesa este texto, que pareciera en algunos momentos dramáticamente o verdaderamente, entre comillas, autobiográfico. Nos habla también de las calles superficiales o de la condición de la calle en Los Ángeles como una ciudad que carece de aceras y que tiene esa arquitectura de carácter anodino. También analiza en torno al artista Zenya Gressman, a la artista rusa, nacida en Rusia, aunque formada en Los Ángeles, sus pinturas que tienen esas pinturas figurativas que tienen algo de naif y que recuerdan a Iris Fields, y sobre todo cómo se descalificaron porque se las consideraba excesivamente nostálgicas, lo cual le lleva a ella a pensar qué es la nostalgia y por qué en la nostalgia hay algo de irrecuperable, y cómo el acto de recordar y el acto mismo de la memoria y la calidad del recuerdo del pasado funcionan como un trampolín en relación con un presente y con aquello que queremos desear, un tiempo, el de la nostalgia, en el que uno creía o pensaba que se sentía satisfecho, una idea de felicidad que parece que nos vendría a saciar, y cómo las personas y los lugares están congelados en la historia y de repente están perdidos y reaparecerían a través de la nostalgia. Analiza también la videoinstalación Sweet Illusion, Dulce Ilusión, de Adriana Arenas, una máquina de un falso karaoke con grandes cantidades de algodón de azúcar rosa, y cómo también Sweet Illusion tendría que ver con una idea de la nostalgia, pero también con la condición de Los Ángeles como una ciudad fundamentalmente de inmigrantes. El siguiente capítulo se titula Los bendecidos, y es una reflexión, en este caso narrativamente muy hermosa, que arranca con una carta que le manda Bo, que es un sujeto que trabajó limpiando su casa y que de repente pues ha tenido, alcohólico y con problemas de obesidad, que parece que está agafado, que todo le viene mal, que tiene una tendencia a cuidar gatitos, pero también a sentirse él como una persona extremadamente vulnerable, y este Bo Wilson aparece como protagonista de este capítulo. Se nos dice de él que era como si hubiese estudiado para ser queer en el libro equivocado, y era una combinación bastante extraña, como alguien que estaba fascinado con Judy Garland, que en una subasta consiguió un par de pantuflas de color rubí que nos harían pensar en ese mundo de fantasía. Nos habla de la vida como algo que podría generarse o en la que podría articularse lo que llama Chris Kraus una pequeña ecología de la bondad, como esos cuidados que Bo Wilson daba a los gatitos que finalmente murieron en sus manos a pesar de todo el dinero y todo el esfuerzo que derramó sobre ellos, y cómo va mezclándose esa reflexión sobre este amigo que va caminando hacia un abismo total, con lo que serían las propias clases que Chris Kraus da de escritura de diarios en la Escuela de Arte. Dice: acudir a mis clases era el beso de la muerte para cualquiera que estuviera esperando tener éxito dentro de la institución. La clase de escritura de diarios atraía sobre todo a chicas que habían llegado al arte creyendo que podía ser un medio para cambiar o para expresarse. Esta actitud de dedicarse a escribir diarios también tenía que ver con la sensación de vacío, pero también con la necesidad de expresarse, y cómo esa expresión de esas mujeres era continuamente o es continuamente cerrada o censurada, y cómo el arte y el arte contemporáneo sobre todo lo que hace es generar una suerte, lo llama ella, de vacío defensivo,
que es un vacío defensivo producido por las instituciones académico-artísticas, y cómo la obra de arte, que es coherente y está conceptualmente y formalmente bien hecha, tiene el triunfo de lo que es elusivo, la forma en la que se refiere a tantas cosas que el contenido dice baila sobre la superficie como un millón de moléculas calentadas que no pueden asir ningún significado. Y este mecanismo es la materialización, dice Chris Kraus, de una práctica corporativa en la que nunca pongas por escrito lo que puedes balbucear por un teléfono. Es mejor estar en todas partes, dice, que en alguna parte. Manifestar cierto borde superficial de elasticidad en el que la autoridad pueda verse reflejada, una cualidad que ha sido definida como belleza. El siguiente capítulo se titula Cultura militar y nos habla de sus viajes por California y sus viajes por lo que llama ella la ecología de las ecologías marciales, y cómo pasó un mes o pasó un tiempo en una localidad y en un sitio que tenía para ella esa sensación de estar en un espacio de carácter marcial. Pero también es curioso porque aquí nos habla, en esta situación de las ecologías marciales, de un seminario, un encuentro al que acudió, con el que se reunieron gente de los Estados Unidos, Australia y Canadá en un resort en la costa israelí, con oficiales estadounidenses y con teóricos postmodernos, para hablar de las ecologías marciales, en el que Sylvain Lotringer y la propia Chris Kraus estuvieran allí, y cómo en esa época de la guerra del Líbano los militares de Israel estaban hablando de teorías posmodernas y de teorías postestructuralistas, y se nos dice que el coronel del ejército Douglas MacGregor, en una ponencia transformando la arquitectura operacional para la era de la información, hablaba de que, aunque no habían leído nunca a Deleuze, imaginaban un plan rizomático que incluía robots guerreros, sistemas descentralizados de comando y subunidades autónomas. La impresión que da es que aquí Chris Kraus y Sylvain Lotringer están metidos en ese magma, que es el magma teórico de Leuciano o del ejército israelita acercándose a Mil Plató, a Mil Mesetas, al Antiedipo, o a los textos famosos de Deleuze y Guattari. Se están acercando a lo que analizó Eyal Weizmann en su libro Holy Land, y especialmente en la parte traducida por Rata Naturae, la arquitectura rompiendo muros y ese sistema de la táctica de enjambre, que sería la perversa aplicación de las teorías deleuzianas para acabar y para destruir las vidas de la población palestina en los territorios ocupados en Gaza y Cisjordania, y cómo esa dimensión de las ecologías militares nos hablan de esta guerra que sería, según Lotringer, el control vertical de la disuasión electromagnética con la guerra de la información espacial en un caos inducido por las fuerzas y el control, pero sobre todo como lo que estamos aquí viendo es también como Chris Kraus se desliza a través de ciertas problemáticas en las que es muy curioso, porque Chris Kraus, que tiene una gran sensibilidad para analizar las cuestiones afectivo-emocionales, las cuestiones sexuales, los discursos y parodiar los discursos del arte y analizar artistas concretos y tener una posición característicamente feminista. Sin embargo, las cuestiones políticas o ideológicas se deslizan o se escabullen a través de su texto, entrando a veces en una dimensión afectivamente cuasi hipster que merecería ser sometida a crítica de una forma mucho más detallada de lo que yo puedo hacer en este comentario, que únicamente es un análisis de aquellas cosas que me han llamado la atención leyendo su libro. El siguiente capítulo se titula Mierda en mi antifaz, y nos habla de la retrospectiva de Joseph Kosuth en el PS1, bueno, la retrospectiva de Fluxus, en la que incluía una serie de textos de Joseph Kosuth, y cómo estas páginas le sirven de nuevo para reflexionar a Chris Kraus sobre los diarios de artista y sobre la escritura que los artistas hacen en este tipo de cuadernos, que es algo que ella analiza en relación con la época en la que Sylvain Lotringer tuvo en su poder uno de los cuadernos de Antonin Artaud, que había robado un joven en la exposición que se le hizo en el Georges Pompidou, que se lo dio como una ofrenda de amor a Rochelle, amigo de Sylvain Lotringer, y como Rochelle se lo dio a este Sylvain Lotringer, que se lo llevó a Nueva York, que finalmente devolvió el cuaderno de Artaud, pero tuvo este cuaderno del verano del 42,
en el que Antonin Artaud habla de los problemas de todos los seres como un problema en el que nadie lo puede resolver, sino que nos afecta en todos los sentidos, y cómo nos habla en ese texto de un ejército de gigante de cepillos de retrete para barrer todos los seres, y de algo que se recuesta sobre tu barriga y que te lleva a no querer tragar comida. Bueno, son esos años de Artaud en el Sanatorio Psiquiátrico de Rodez, en el que quiere coserse todos los orificios de su cuerpo y donde formula la famosa cuestión del cuerpo sin órganos. Y también nos habla Chris Kraus de cómo ella durante este tiempo llevaba los cuadernos de Cathy Asher y cómo esos cuadernos eran como objetos casi que estaban en el bardo tibetano, es decir, que todavía no han sido catalogados, asegurados y clasificados, pero que son el sedimento en el que se ve el laboratorio, el magma de ideas del que va surgiendo la propia construcción de la obra de arte. Nos habla también hacia el final del texto de cómo cuando estaba dando vueltas a todo ese uso de la escritura y los diarios, pero también a la escritura de los diarios que ella enseña a sus alumnas en la escuela, en la Academia de Arte, de repente piensa en los orificios, ¿no? en cómo somos penetrados o en el ser penetrado por nuestros orificios, cómo la esencia de la violación es la confusión. En la página 171 nos dice que se encontró frente al portón de su casa su antifaz sadomasoquista embadurnado de mierda y que no podía saber si estaba embadurnado con mierda de un animal o con mierda de una persona, y cómo los cuadernos de Cathy Asher, cuando habla de las historias de la ciudad como crónicas de sangre y crónicas de mierda, tenían que ver con esa aparición de su antifaz vulnerado. Recuerdo, dice Chris Kraus, que pensé, cualquiera que tenga un orificio que pueda ser penetrado placenteramente es potencialmente víctima de una violación. La esencia de la violación es la confusión. El inconsciente también es un orificio. El siguiente capítulo se llama Naufragio y analiza o comparte del análisis de la gentrificación para luego analizar una serie de trabajos de carácter fotográfico y sobre todo cómo a ella le impresionó mucho una tienda o un local de Los Ángeles en el que se mandaban paquetes o a través del cual se mandan paquetes a América Latina, y cómo de repente esos paquetes que se mandan a América Latina y que vienen de migrantes que están en Los Ángeles, en la vitrina, en la fachada de la tienda que ella está analizando, esa tienda de transporte de mercancías o de objetos o de dinero desde Estados Unidos a América Latina, aparecen una serie de fotografías, y esas fotografías de una travesía increíble que nos hablan de cómo esos objetos han llegado a su sitio le parecían como una suerte de obra semejante a las de Walker Evans o a los proyectos de Vigui y Jean Vanderthie, y esos proyectos de excavación de la década de los 70 en los que se documentaban en el Lanard trabajos difíciles como serían los trabajos de Robert Smithson o de Michael Heiser, y cómo ella pretendía escribir sobre esas fotografías creyendo que se trataban de fotografías que tenían una cierta intención artística, la de cómo habían llegado esos paquetes a zonas remotas de América Latina, y sin embargo resulta que no había ninguna intención estética, sino que era la prueba que tenían los que habían mandado ese paquete de que había llegado a su destinatario, y por tanto eran fotografías realizadas por el chofer de cada envío o de cada destino, de cómo ha llegado al sitio que estaba establecido y para el que se haya pagado tal cosa. El siguiente capítulo se titula Decrecimiento y comienza diciéndonos que el aburrimiento hace que las cosas parezcan tan alegóricas que los acontecimientos sobresalen nítidamente. Nos habla o analiza una serie de trabajos fotográficos del artista Jonathan Williams, y cómo Jonathan Williams va fotografiando y haciendo una serie de fotografías de detalles de arquitectura, de un alféizar, de una pintura desgastada, o de una puerta o de los paneles, y cómo lo va analizando con la cuestión de la relación entre lo particular y lo general en la poesía de William Carlos Williams, pero también con Burroughs, y cómo en la escritura de Burroughs se podía encontrar ese tipo de relación entre lo particular y lo general. El siguiente capítulo se titula Porno Panda y nos habla de las dimensiones retro del porno en relación también con una visita al zoológico
que hizo y donde vio el oso panda con Yates, su dominante sadomasoquista, y cómo esta revisión del zoológico le lleva a intentar escribir sobre las características de los zoológicos y escribe a la gente del zoológico que le contesta sin saber exactamente sobre qué quiere escribir o de qué quiere hablar, y cómo esa reflexión entre el zoológico y el arte contemporáneo pues le lleva a pensar en una época, la nuestra, que sería como la de la protección de un animal como es el oso panda, que le tenemos fetichizado o totemizado, que finalmente no representa nada, pero también de las cuestiones o las dimensiones pornográficas que ocultamos y que también nos seducen y nos hechizan. El siguiente capítulo se titula La representación del periodo, y es una reflexión sobre, de nuevo, Claes Oldenburg y su tienda, la tienda que abrió, y sobre qué sería el consumo o las ideologías del consumo, y cómo no hay rebelión en el pop de Claes Oldenburg, y cómo hay una expresividad que va dando progresivamente paso a una especie de nulidad o una dimensión completa del nihilismo, que lo va asociando, por ejemplo, con la novela de William Gaddis, publicada en el año 1955, Los reconocimientos, donde la cuestión de la copia o la cuestión del plagio es tan importante. El siguiente capítulo se llama El arte de calle, y es un comentario muy brillante sobre la obra de Sophie Calle, y cómo la obra de Sophie Calle, en comparación con el Nadja de André Breton, nos presenta un análisis de los rastros o de los rastros que dejan los sujetos, que está planteado de forma muy aséptica, y cómo esa reflexión sobre el secreto es un secreto que al mismo tiempo parece que no nos implicara, y frente a ello nos habla de artistas que se han implicado en una dimensión casi de acoso, pero también como la cuestión de la desaparición o de la ausencia y la presencia y el seguimiento de un sujeto, o estas dimensiones de persecución o la condición del voyerismo, son cosas que le han interesado a la propia Chris Kraus en sus trabajos artísticos, como en su película Cómo filmar un crimen, que hizo a final de los años 80. Viene a decirnos que frente a la frialdad y la asepsia del trabajo de Sophie Calle, estaría en la de otros artistas que hablan desde una visceralidad o desde una ardiente pasionalidad, y como el trabajo de Sophie Calle, dice en la página 208, no es el de un coño maloliente, sino que es el de alguien que se ha distanciado para hacer su vigilancia. Anne Sprinkler se hizo famosa en el mundo del arte por dar, como sabemos, un espectáculo público en el que invitaba a los asistentes a contemplar su coño, a observar su útero, y su amiga y competidora Penny Arcade, nos dice en la página 208, creó la famosa performance perra lesbiana Marilendre puta, y cómo le encantaba hablar y sobre todo confrontarse con las audiencias para hacer que éstas se implicaran. El siguiente capítulo se titula Presentado, y nos habla del artista arquitecto alemán Christian Moller y de sus obras, y cómo se constituye un rostro, o cómo un rostro se transforma en imagen, o también de su viaje a Rumanía, cuando en Rumanía pues vio toda la pobreza, y también la imagen de la película Titanic en Rumanía, o también qué importancia tiene, por ejemplo, el remake en la obra de Rodney Graham, cuando Rodney Graham revisa Atrapa a un ladrón, o Chris Marker revisa la película Vértigo, y cómo esa reflexión sobre Vértigo se convierte en uno de los temas, digamos, fundamentales para ciertos artistas contemporáneos. Analiza también el juego de roles en la danza y en el teatro, y la importancia que tiene la repetición y la compulsión de repetición en el análisis de lo siniestro freudiano, la paranoia como la capacidad de ver el futuro y cómo las cosas se aceleran en la paranoia, por ejemplo la novela Valis del año 1981 de Philip K. Dick, y cómo nos habla del colapso del presente, el pasado y el futuro en una suerte de tiempo continuo, y también incluso del papel que tiene en El lado oscuro de la luna, la lectura que se hizo del disco de Pink Floyd, como la banda sonora secreta de El Mago de Oz. Por cierto, leyendo esta parte del libro de Chris Kraus, decidí volverme a escuchar entero The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, y bueno, me pareció que si ya era una obra sublime en su época, hoy tiene el carácter de lo retro sublime y de esas obras que merece la pena ponerse de cuando en cuando, y sobre todo un sábado por la tarde a las 11:42, que es cuando yo lo escuché. El siguiente capítulo se titula Sopor Los Ángeles, y habla de Daniel Marlos y de las fotografías
que hace Marlos de Los Ángeles de los Dean Bass, y sobre todo de la arquitectura sin cualidades y mezclando arquitectura y sujetos, y como Marlos es una especie de intermediario, amigo de infinidad de gente, y hace su serie de Century Project, el proyecto del siglo, en el que fotografió 100 años del siglo XX fotografiando a amigos suyos delante de números de calles para componer todos los números del siglo XX, y cómo luego hizo toda la historia de Los Ángeles o de los números de Los Ángeles, uniendo a los amigos con las fachadas de los edificios. El siguiente capítulo se titula Perra Sentimental y analiza la exposición de Andrea Bowers, de la boca al oído, y analiza la obra de esta artista, y sobre todo cómo sería una exposición que tendría que ver algo con Neuromante, como la primera novela Cyberpunk, pero sobre todo con esa novela del año 1984 que nos habla de cómo en realidad nunca hay nada, sino que el problema es describir realmente lo que hay o inventar formas para hablar de ello. También cita aquí en la página 229 cómo la filósofa y psicoanalista Julia Kristeva ha señalado que poco a poco los pacientes han tenido la incapacidad manifiesta de expresarse, o por lo menos de dar cuenta con exactitud de qué es lo que están sintiendo. Y sin embargo, dice Julia Kristeva, sienten aunque no sepan lo que sienten. Lo va conectando esta idea de incapacidad para expresar nuestros sentimientos con la especulación inmobiliaria en Los Ángeles, por ejemplo, con la construcción de casas en la zona de Inland Empire, a la que dedicó una mítica película David Lynch, una película extremadamente inquietante. El siguiente capítulo se titula Entera, y es una carta que le manda Chris Kraus a Julie Becher, reflexionando sobre su obra o planteándole dudas sobre su obra, sobre la obra Whole, entera, y cómo esta reflexión que va haciendo aquí en esta carta se convierte en el texto que cierra precisamente el libro, o que trata aquí de formular sus dudas para poder escribir sus libros. El siguiente capítulo se titula Cómo filmar un crimen, y alude a la película que ya he mencionado, que hizo Chris Kraus, y al registro de conversaciones que realizó Sylvain Lotringer en el año 1982 con una serie de dominatrices, concretamente con dos dominatrices a las que estuvo entrevistando. Y es muy curioso porque aquí sale una fórmula que se repite en 2 ocasiones en el libro, y es que una de las dominatrices que está hablando con Lotringer en un momento dado le interpela, le dice: aquí no hay de vuelta. No estamos comparando estas experiencias nuestras con las tuyas. Esto no es una conversación, esto es solo una conversación a media. Necesitamos tu polla aquí. Bueno, esta idea de que tiene que estar tu polla aquí, que tiene que estar aquí tu sexo implicado, es algo que da vueltas a través de todo el libro, porque acaso los pasajes sadomasoquistas, los pasajes de excitación sexual que atraviesan Video Green, son un intento por parte de Chris Kraus de poner su polla, poner su coño ahí, poner su sexo ahí, en medio del carácter anodino, del neoconceptualismo neocorporativo, de esa vacuidad, de ese montaje de la ironía que propone la Academia Artística contemporánea. El sadomasoquismo aparece para ella como una suerte de acto de desplazamiento urbano, un desplazamiento urbano a través de líneas de teléfono, de contactos, de viajes que incluso le llevaron al zoológico. Y el último de los textos se titula Cayendo dentro de todo, y se trata del texto que hizo sobre Julie Becher. En el capítulo anterior, no, en el anterior es donde está la carta que le dirige a Julie Becher, en el que nos habla de esa instalación Whole, entero, en la que ella lo asocia con la idea de la locura, y la locura como una emoción y el resultado de una sobrecarga sensorial, y cómo la información en el ámbito de la locura irrumpe de forma tan rápida que se despoja de todo referente y no puede ser clasificada ni ordenada, y cómo la instalación entero se convierte en una instalación que nos habla de la existencia que nunca está totalmente terminada, que es una existencia dolorosa, extática y peligrosa, mientras que gran parte, así termina el libro, del arte contemporáneo y de la instalación presenta un caos cosmético. Becher, Julie Becher, está reinventando el arte procesual para su generación. Esta cosa que una vez comenzada cobra vida propia y de repente ya no sabes dónde terminará. Bueno, es interesante esta idea de no saber dónde termina. Yo creo que Chris Kraus extiende a través de todas estas columnas y todos estos textos para distintas revistas reformulados en este libro. Lo que nos ofrece es un magnífico, un hermoso cuaderno de bitácora,
nos ofrece un diario, una recopilación de sus experiencias, sus sensaciones, sus emociones, sus deseos y también su teatralización de su experiencia emocional y cómo lo hace con enorme coraje y sobre todo con una gran belleza estilística. Se trata, por tanto, de uno de esos libros que recomiendo vivamente, una forma diferente de escribir sobre teoría del arte, de hacer crítica de arte, sin dejarse llevar por la palabrería habitual, encontrando caminos propios y en un diálogo muy estrecho con los artistas, es decir, con los creadores, una voz feminista, pero también una voz que nos interpela a todos, obligándonos a introducir nuestra corporalidad, a colocar nuestro sexo ahí, pero también a hacer que nuestros placeres, que nuestras obsesiones, que nuestras locuras, que nuestros excesos puedan tener algún tipo de codificación.